buenas tardes y bienvenidos a esta webinar en la que vamos a hablar de sistemas de semiforzado y el papel de los mismos en fórmulas, podríamos considerar, de sostenibilidad para los cultivos. Vamos a hablar de las diferentes técnicas. Estos sistemas generalmente suelen ser temporales. La idea es proteger a los cultivos, pues de tanto de condiciones climáticas adversas, pero vamos a ver que al mismo tiempo también resultan muy útiles para generar como una especie de pantallas, impedimentos a la llegada de plagas. Y cuando hablamos de enfermedades, sobre todo hablamos de que muchas de esas plagas al final vamos a ver que terminan siendo transmisores de enfermedades, y en determinados casos pues el colocar este tipo de elementos pues pueden ser de gran interés para evitar problemas importantes, ¿no? Vamos a ver también fórmulas que también ayudan a reducir el uso de fitosanitarios. A veces se nos pide que juguemos con estrategias, y esta la verdad es que es una gran estrategia, entendemos, ya digo, no solo para protección climática adversa en el cultivo, sino para conseguir que los cultivos funcionen algo mejor. Bueno, la sesión la voy a abordar yo mismo. Mi nombre es Carlos Baisauli, estoy de director del Centro de Experiencias de Cajamar que tenemos en Paiporta. Para el que no lo conoce, pues bueno, sabéis que tenemos el centro de Almería, conocido como Las Palmerillas, nuestro centro aquí en Paiporta. Estáis invitados a conocerlos y a visitarlos, y podéis ver pues las experiencias y los proyectos que desarrollamos en los mismos. Así todo, sabéis que una fórmula virtual de seguirnos y sobre todo de la información que generamos en el ecosistema Cajamar es la propia plataforma Tierra en sus diferentes capítulos, pues mercados, innovación, pues herramientas, actualidad, comunidad. Vamos, tenemos ahí las diferentes formaciones, evidentemente, que es el caso que nos trae hoy aquí. Yo voy a tratar el tema del papel de estos sistemas de semiforzado en la sostenibilidad de los cultivos, y posteriormente daremos paso tanto a Rosa Puigmoré como a Estefanía Mas Espinosa, que ellas en representación de, por un lado, Novamont, en lo que a plásticos, sobre todo de acolchado y algunos más, como ya veréis, biodegradables, importante es. Vamos a que Rosa luego nos cuente eso. Y luego Estefanía, en representación de Criado y López, pues nos hablará del uso de mallas de polipropilenos no tejidos y otros materiales que, como digo, yo voy a contar ahora en esta ponencia. Lo que voy a hacer es aprovechar y compartir mi presentación. Vale, vamos a ver si pasa las diapositivas. Como digo, aquí en la introducción que pretendo dar, como veis ahí, en principio en la fruticultura se utilizan como técnicas de acolchado estos sistemas de semiforzado, como mallas antipedrisco, protección para reducir otros siniestros. Vamos a ver que sirven para evitar polinizaciones indeseadas y también evitar proliferación de plagas. Y, ojo, en ocasiones también interesante cuando tenemos problemas de animales silvestres, léase conejos, jabalís, que la verdad es que en los últimos años el problema cada vez es mayor, o pájaros en el momento de la madurez de la fruta. En horticultura se utilizan o bien en una parte de las fases del cultivo o durante todo el cultivo. Y vamos a ver algunos ejemplos en los que al final lo que persiguen es generalmente obtener una cosecha más temprana, a veces incluso más tardía, pero que pues al final lo que hacemos es interactuar un poco con la mejora del cultivo. Los sistemas de semiforzado más utilizados en cultivos de hortícolas al aire libre, pues al final vamos a ver que son los acolchados plásticos, los pequeños túneles, las cubiertas flotantes o la combinación muchas veces del primero frente a los otros. Vemos que estas técnicas van ganando protagonismo, y sobre todo en la parte que hace referencia al control de plagas, enfermedades, y vamos a ver también
que esto nos ayuda a mejorar digamos, el control también o reducir el consumo de agua, ¿vale? De los acolchados, ¿qué podemos decir? Pues la verdad es que es una técnica que cada vez se utiliza más. Vamos a ver que tanto para horticultura como fruticultura los efectos son uno muy importante, que es en el entorno de la planta, incluso en la zona que estamos regando, cuando es un riego por goteo, el control de malas hierbas. Eso pues trae como consigo el reducir el uso de herbicidas, mayor eficiencia en el uso del agua. Veremos algún ejemplo y experiencias que demuestran esto. Un cierto control sobre la erosión del suelo y mejorando en parte la estructura del mismo. Si es un plástico, veremos también ejemplos al mismo, un plástico transparente o un plástico negro, incrementa la temperatura del suelo y eso en ocasiones lo que hace es mejorar el desarrollo y la calidad de los cultivos. Eh, la técnica es relativamente barata, siendo generalmente el polietileno negro el que más se utiliza, pero vamos a ver qué limitaciones tiene también. En la línea de que cuando hacemos plantaciones, podríamos decir tardías o cercanas a las épocas de calor, pues esos plásticos negros o esa elevada temperatura puede perjudicar al cultivo, provocando quemaduras, planchados en el propio tallo, y vamos a ver ejemplos de muerte de planta incluso. Tanto eso ocurre tanto en hortícolas como incluso en frutales. Eh, el problema también de los plásticos es que no, si estos plásticos no son biodegradables, que hasta la fecha no lo eran, pues esto hay que hacer una extracción del mismo y luego gestionar el plástico en su vertido. El problema es que al final siempre quedan cosas en el campo y de ahí que gane protagonismo el uso de los plásticos biodegradables, como Rosa luego nos contará. Aquí veis un ejemplo veis una plantación de sandía, en donde pues tenemos por un lado el acolchado con ese plástico negro y eh, podríamos decir que antiguamente utilizábamos estos microtúneles de plástico que funcionaban muy bien, plantaciones precoces, pero con el tiempo se ha ido sustituyendo por la técnica de cubierta flotante utilizando el polipropileno no tejido. De todas maneras, vamos a ver también algunos inconvenientes del mismo. Otros usos, allí veis, una vez más, el acolchado, pero aquí veis una imagen de un acolchado en dos líneas de cultivo que tienen un microtúnel interior con un polipropileno no tejido y un túnel superior en el que llevan un plástico. Estos son plantaciones de melón, sandía. Esta fotografía está hecha en Palma de Mallorca, podría ser en Murcia también se ve, en zonas de Pilar de la Horadada, por ejemplo, he visto imágenes de este tipo en el que al final con eso lo que consiguen es mejorar la precocidad o en plantaciones muy precoces. Y aquí veis usos en la técnica que se conoce como cubierta flotante. La cubierta flotante es la manta térmica, la cubierta, la técnica como tal es dejar caer encima del cultivo, ojo, o el polipropileno o una malla, en eso consiste la técnica y explicaremos la función. Aquí veis un detalle de lo que estaba explicando. Plástico de acolchado, pero en este caso transparente, porque lo que quiero es calentar bien el suelo para conseguir esa precocidad y como una especie de doble microtúnel. Esto, sobre todo la parte de plástico, cuando aquí volvemos a ver, esto es una imagen en la zona del sur de Alicante, en el Pilar de la Horadada, con un plástico de acolchado transparente, un cultivo de melón, y microtúnel con plástico transparente también, de poco gramaje. Eso lo que ocurre es que en la medida que el cultivo se va desarrollando, se va ventilando poco a poco hasta que terminamos quitando ese microtúnel para que el cultivo se desarrolle con normalidad. Aquí veis experiencias que nosotros hemos venido desarrollando con diferentes tipos de plásticos de acolchado, o plásticos transparentes, grises, blancos o negros. Lo que en esas experiencias que hemos desarrollado durante varios años se repite, digamos, esta tónica, ¿no? Y podéis ver cómo el color blanco es el que menos calienta el suelo, es la línea de color verde, luego le sigue la línea del cultivo sin acolchar, en rojo tenéis el plástico gris,
luego le sigue el color negro y evidentemente el acolchado que más calienta el suelo es el transparente. Ahí en la tabla podéis apreciar pues temperaturas medias diarias o medias de las máximas, o si nos fijamos con esas temperaturas máximas absolutas, pues el mayor valor se obtiene con el plástico transparente, casi con 57 grados, el negro con 54, el gris con 52, el sin acolchar con 49 y el blanco, como veis, incluso llega a generar a enfriar un poco el suelo. Aquí veis, generalmente suelen ser de plástico por la facilidad de manejo, pero también han aparecido en los últimos años algunos acolchados de papel. Ahí veis esta caja con el termómetro y con los cables. Nosotros a la profundidad de las primeras raíces es donde colocamos los sensores y obtenemos la información que a ellos he facilitado. Aquí veis un ejemplo que nosotros nos gusta mostrar y que, pues bueno, seguramente la semana que viene lo contaré porque hay un congreso de alcachofa. Hemos trabajado mucho con este cultivo y con el ánimo de intentar no tener que utilizar herbicidas, pues hemos utilizado un acolchado. ¿Cuál es el problema? Que este es un cultivo que aunque es un cultivo de invierno, se planta en verano, se planta en julio, en agosto. Claro, en esas fechas, ese calentamiento del suelo, los gráficos que os he enseñado, se han obtenido en fechas de primavera, es decir, plantaciones de finales de marzo, abril, y durante ese periodo es donde hemos extraído las temperaturas. Si eso, en vez de durante ese periodo, pues al final nos vamos digamos, de mayo hasta septiembre, pues esos plásticos, si son de color negro, son de transparentes, pues los que más calientan terminan cociendo la planta, que es lo que ocurre en el caso de la alcachofa. Incluso esta es una alcachofa multiplicada por semilla. Veis cómo la diferencia clara entre un plástico blanco aquí se nos rompió por lo que fuese, no era un plástico, era un plástico que posiblemente no estaba en buen estado, pero veis que entre no colocar el plástico y colocarlo blanco, el desarrollo es similar, pero en el negro vemos marras de plantación, vemos falta de desarrollo en el cultivo, y esto es una experiencia de riego que hicimos con alcachofa, y en ocasiones incluso vemos un cierto menor desarrollo en el blanco respecto a sin acolchar. Entiendo que a lo mejor es una cuestión también de manejo del cultivo. Aquí veis otros ejemplos y es que hay acolchados reflectantes, aluminizados, ¿no? Estos los utilizamos nosotros pues para ver el efecto sobre la posible repulsión o para repeler algunas plagas. El resultado no salió lo que nosotros esperábamos y vemos que a nivel productivo pues el negro utilizando combinado con la cubierta flotante pues fue en principio el mejor nos funcionó, luego el reflectante y luego en este caso el negro. Aquí veis que estas técnicas de acolchado pueden desarrollarse tanto al cultivo al aire libre como también dentro de invernadero. Eh, como vengo diciendo, estos diseños no solo se circunscriben al uso de cultivos hortícolas al aire libre o en invernadero, sino que cada vez se van implantando más en los cultivos frutales. Como sabéis también, combinado con las cubiertas vegetales, pues al final el manejo pasa por utilizar herbicidas en la zona de unión entre el acolchado y la cubierta vegetal, o si es en agricultura ecológica que nos impide el uso de herbicidas, pues se tiende a utilizar desbrozadoras, o bien manuales o ya cada vez están saliendo máquinas específicas para control de las malezas en ese entorno, ¿no? Pero veis aquí, esto es una finca grande en la zona de Huelva, en donde pues estaban aquí evaluando el tema de los acolchados en el cultivo. Eh, Aquí veis una vez más una planta de pimiento en donde en el tallo, en la base, una plantación hecha en mayo, pues se cuece la planta y termina pues dando problemas. A veces en esas condiciones, pues dar un pequeño golpe de tierra en la zona del cuello de la planta, pues se resuelve en parte el problema. Nosotros somos partidarios de, a lo mejor, pensar en otro tipo de plástico en las fechas de calor.
¿vale? Ahí veis un poco ese tipo de instalaciones. La colocación de la cubierta flotante sobre plantaciones, por ejemplo, de sandía o de melón, pues aconsejamos siempre que el sentido en el que se coloca la cubierta pues sean el de los vientos dominantes. Así todo, pues no sé, cuando uno lo coloca en periodos en los que van acompañados de fuertes vientos, como los que estamos viviendo, pues al final pues es posible que se generen marras de plantación porque el material es muy erosivo. En este caso es una helada, porque casi que la fecha que plantamos pretendíamos que se provocase, pero ya digo, el roce sobre la planta a veces también genera problemas. De ahí que sea importante la correcta colocación, la correcta orientación, pero así todo, ¿eh? Si justo el día que plantamos se empieza a mover viento, una vez la planta se ha arraigado, generalmente hay menos problemas, pero el viento y estos materiales a veces son enemigos. Aquí pongo una circunstancia que se dio en una especie de semillero que nosotros utilizamos antes de hacer la plantación. Veíamos que había un posible riesgo de helada y entonces lo que hicimos fue echarle un polipropileno no tejido por encima y de esto aprendimos. Fijaros que hay unas bailarinas que son las que se utilizan para riego y ¿qué ocurrió? Pues fijaros, claramente en la zona donde se generaba una cámara de aire la planta de berenjena no fue afectada, pero justo donde el material estaba en contacto sobre la planta, las plantas realmente quedaron afectadas de una helada, estamos hablando de 3 o 2 3 grados bajo cero. Esto lo que nos ha llevado, incluso de lo que aprendimos de algún agricultor, es a poder considerar la utilización incluso del polipropileno no tejido en vez de como cubierta flotante, como microtúnel. Vais a ver algunos ejemplos de utilización. Estos son unas pruebas que hicimos en su día con Criado y López, en la que utilizábamos incluso mallas en la modalidad de cubierta flotante o microtúnel o con lo mismo, pero con el polipropileno no tejido o sin utilizar este tipo de materiales. El tema es que la malla en principio parece un material caro para este tipo de uso, ¿no? Y luego también a la hora de manipular, pues no es lo mismo un polipropileno no tejido que es de 17 gramos por metro cuadrado, es muy liviano que respecto a una malla. Un tema que cada vez va ganando importancia en cuanto al uso de estos sistemas de semiforzado y sobre todo el hecho de que podamos conseguir una cierta hermeticidad durante todo el cultivo. Acordaros que antes cuando se utilizaban los microtúneles con plástico había que ir ventilando, pero bien colocada un polipropileno garantizando o asegurándonos de que la planta que colocamos de allí abajo viene del semillero, viene del vivero exenta de plagas, pues con esto conseguimos una barrera que evita la llegada pues, de pulgones, moscas blancas, trips, etcétera. Estas son experiencias que nosotros veníamos haciendo también comparando, una vez más, el tema de utilización de la técnica de cubierta flotante, microtúnel y algunas parcelas sin recurrir a estos sistemas de semiforzados, simplemente acolchando. Esto, la verdad es que yo siempre digo que también nos sirve como estrategia para conseguir una mejora de polinización en cultivos como las cucurbitáceas que luego van a necesitar de abejas para conseguir producción. De manera que si cuando vamos a abrir, vamos a eliminar este material, las condiciones climáticas no son las adecuadas, pues preferiblemente nosotros generalmente lo que aconsejamos a los productores es que dejen el material hasta que las condiciones sean las que toquen, aunque pierdan un poco de precocidad, aunque su planta desarrolle un poquito más de lo que toca, ¿eh? Hay que buscarle el punto, pero nos sirve como estrategia para intentar garantizar una buena polinización. Fijaros, aquí tenemos numerosos ensayos al respecto, pero tampoco quiero cansaros en todo esto, pero lo que se ve de manera muy clara es que cuando estamos utilizando este polipropileno no tejido frente al no uso del mismo, independientemente de que sea en forma de microtúnel o de cubierta flotante, lo que cuando viene el momento de la recolección, en este caso son sandías, la incidencia de virosis es mucho más alta en ese cultivo que hemos desarrollado al aire libre, generalmente porque durante ese periodo
va acompañado del máximo vuelo, por ejemplo, de pulgones, presencia de moscas blancas, de trips, y por lo tanto la incidencia de virus puede ser importante. Aquí veis un caso del Watermelon virus 1, del virus 2, y a veces lo que hacemos es, bueno, para justificar, ¿no? Estos precios en euros por hectárea estarían por actualizar, porque los datos son de hace unos cuantos años, pero en cualquier caso, lo que vemos es que cuando no utilizamos cubierta, pues el coste es mínimo. Si utilizamos cubierta, pues esto tiene un coste por hectárea, pero cuando uno lo compara con la pérdida de producción, pues no es que compensa, sino que al final los números son más que evidentes. El tema es que incluso cuando no hemos utilizado la cubierta, pues los niveles de virosis son importantes y no es que aprovechemos un pequeño porcentaje, es que muchos comercios ni siquiera entran a recolectar porque evidentemente ese fruto no es comercial. Y nadie lo que hace es separar el afectado del no. Aquí vemos también lo que justifica el uso del microtúnel respecto a la cubierta flotante. Aquí me voy porque esto, como veis, estos materiales nos protegen un poco de una de una helada ligera, ¿no? Muy bien. Hablamos de una helada ligera, pero al mismo tiempo el microtúnel, aunque tiene el coste de la colocación de varillas, etcétera, vemos que en plantaciones de sandía o de melón luego nos facilita bastante la limpieza o el control de las malas hierbas, ¿no? Y es un poco lo que intentamos justificar aquí a nivel económico. Nosotros ya cada vez más, a la hora de utilizar estos sistemas de semiprotección, somos partidarios de recurrir al microtúnel, aunque encarezca el tema, ¿no? Y ahí veis diferentes experiencias que hemos hecho, diferentes materiales en cultivos como la col china. Ahora comentaremos un poco todo eso, e incluso con Criado y López hicimos en su día experiencias de polipropileno no tejido, incluso de diferentes colores, diferente gramaje, de diferentes colores. Hemos trabajado con combinaciones en cultivos incluso como la patata. El tema es que pues para eso le hemos de ganar una cierta rentabilidad al cultivo. Y fijaros, aquí os pongo el caso de una colchina. Esto es a raíz de las experiencias que nosotros hacíamos, pues diseñábamos como programas de producción, combinando diferentes estrategias, pero fijaros en las columnas de aquí, de la derecha, lo que vemos es la mayor sensibilidad del espigado. Hay plantas como la col china, como el apio, que se conocen como plantas sensibles a la vernalización. Es decir, que cuando hay temperaturas de 0 grados, no hace falta, o cerca, o temperaturas bajas, hay digamos, temperaturas incluso a veces por debajo de 7 grados, hay que conocer qué temperatura es vernalizante para el cultivo, acompañadas de altas temperaturas, por ejemplo, plantaciones que a lo mejor este año se han podido hacer en diciembre, en enero, acompañadas ahora de subida de temperaturas en primavera, pues se genera lo que se conoce como el espigado prematuro. Y luego hay cultivos que son sensibles a lo que se conoce como el tree burn. Es un tema de mala translocación de calcio debido pues también a episodios de altas temperaturas, pues pequeño estrés hídrico. Ahí veis la mayor o menor sensibilidad durante ese periodo a estas alteraciones, y en nuestras experiencias lo que teníamos muy claro es que la utilización de ese polipropileno como cubierta flotante pues reduce enormemente ya no solo problemas de los que estamos hablando, sino que lo que con él conseguimos es reducir de manera muy clara los niveles de espigado y niveles de tiburón. Aquí veis, por ejemplo, una variedad de colchina. La imagen que veis a la derecha es una colchina perfecta, muy llena, con un nivel de espigado muy bajo, y en el interior la hoja está perfecta. En cambio, la de la izquierda veis un nivel de espigado superior y aparecen hojas que parecen como podridas. Eso ha sido tibur, que generalmente eso evoluciona luego en un podrido. Aquí veis otra imagen con esa presencia de tibur. A veces el que la cosecha, si no lo abre, no lo ve, pero cuando llega al mercado, evidentemente esto genera reclamaciones del producto. A veces ese espigado prematuro pues no permite ni siquiera que la planta llegue al final. Ya no hablamos de un cierto nivel de espigado, sino que esa floración prematura se produce antes de que se produzca el acogollado en la colchina, ¿no? Hemos probado gramajes, es decir, 17 gramos por metro cuadrado frente a 30.
El problema de los 30, y más en un cultivo, por ejemplo, como el del col China, que es un cultivo muy eficiente fotosintéticamente, es decir, un cultivo que cuanta más luz capta, mejor funciona el cultivo, pues lo que hemos visto es que la utilización de esos polipropilenos con mayor densidad, pues reducen notablemente la presencia de luz y el cultivo se desarrolla algo menos. Estos sistemas de semiforzado, aquí veis un cultivo de pimiento, también en el campo de Cartagena, en el que aquí se está utilizando el acolchado, evidentemente, el microtúnel, pero veis una forma sencilla de colocarlo, e incluso el doble techo en el invernadero. O sea, los sistemas de semiforzado se pueden utilizar al aire libre y ya lo he dicho antes también en invernadero, con diferentes efectos. Aquí veis, esto es una experiencia en la que nosotros teníamos un invernadero de malla en el que estudiábamos diferentes tipos de malla. Había algunas que eran en principio fotoselectivas, y luego en el interior, una vez más, los sistemas de semiforzado a base de acolchado y un microtúnel con polipropileno. Lo que veíamos también claramente es que cuando utilizábamos este tipo de mallas, pues cuanto más sombreaba, si lo que teníamos era cultivos de una cierta apetencia por la luz, peor funcionaba luego a nivel de rendimiento. Ahí veis un detalle ya una vez instalados los sistemas. Esto es lo que también en algunos casos se produce. Esto es una empresa de producción de cultivos de cuarta gama, de cultivos de hoja, brotes, en los que aquí veis un sistema de riego por aspersión, con una malla. En este caso, la aspersión nos tenía que permitir que el riego fuese por encima del cultivo. ¿Por qué? Pues porque en este caso la malla permite, uno, proteger el cultivo frente, en ese caso principalmente, la presencia de plagas. Tenían que asegurar que era residuo cero y que no se hacía ningún tipo de tratamiento, que el agua al final percolase y llegase al cultivo, porque cuando viene el momento de la recolección, esto se abre y entran con máquinas que lo que hacen directamente es cortar la planta. Esto, una vez más, los pequeños brotes, en donde una vez hecha la siembra, siembras de precisión, lo cubren con estas mallas. En este caso sí que es polipropileno no tejido, para garantizar una cierta homogeneidad en la germinación y asegurar que allí no aparecen plagas de ningún tipo, para no tener que hacer ningún tratamiento. Estos sistemas de semiprotección, sobre todo el acolchado, lo que con ellos conseguimos es reducir notablemente el uso del agua. Importante es, de manera que eso hay que demostrarlo. Nosotros aquí en una lechuga, utilizando sensores y con el mismo nivel de humedad en el suelo, fijaros, los resultados productivos es que son calcaos. Entre acolchar y no acolchar, la producción es exactamente la misma. La diferencia es el uso del agua. En el testigo sin acolchar, pues nos vamos casi a 2.000 metros cúbicos por hectárea, y en cambio, acolchando una lechuga, nos quedamos con un consumo de unos 1.400 metros cúbicos. Mejoramos la eficiencia de riego y en diferentes experiencias hechas, cuando lo que comparamos es eso, nos vamos a un ahorro de un 20%. Si eso en cultivos de sandía hacemos las diferentes combinaciones, acolchado con cubierta flotante, o no, pues en esas combinaciones lo que vemos es, una vez más, que la mayor eficiencia en el uso del agua se consigue pues con la combinación de acolchado con el microtúnel. Le sigue el acolchado negro, el microtúnel por sí solo eh, pues no consigue esa mayor eficiencia en el uso, y el testigo sin acolchar es de los que peor funciona también. Es decir, esa combinación, aunque el microtúnel se utiliza solo durante un corto periodo hasta que llega el momento de la polinización, la combinación es la que mejor eficiencia nos permite. Lo que nos llamó la atención fue unas experiencias que hicimos en apio. El apio, acordaros también que es un cultivo susceptible de vernalización, es decir, que puede aparecer luego problemas de floración prematura. También aparece el tallo negro, y por esa razón es interesante, una vez más, utilizar la cubierta flotante. Pues aquí lo que hicimos fue lo mismo, combinar el acolchado sin acolchar, y luego el acolchado con la cubierta flotante. Una vez más, el riego era independiente para cada uno de los sistemas de semiforzado.
La decisión de riego se realizaba con sensores, y aquí veis, pues bueno, que con la combinación acolchado-cubierta flotante ganábamos en precocidad en el cultivo, ¿vale? Luego le seguía simplemente el acolchado y por último el testigo sin acolchar, ¿vale? Aquí en este caso, en el rendimiento, pues prácticamente era igual en cada uno de los casos. Lo que hacíamos era recolectar cuando el producto estaba en su punto. Por eso veis la diferencia en el calendario de producción, ¿no? Lo que sí que veíamos es un tema en eficiencia en el uso del agua y consumo de agua muy importante. Sin acolchar nos íbamos a casi 5.000 metros cúbicos por hectárea. Solo con el acolchado el ahorro era de un 13% en este caso. Si utilizábamos la cubierta flotante, el ahorro es del 46% y la combinación de cubierta flotante y acolchado, también es cierto que conseguíamos recolectar un poquito antes, pero aún así el ahorro de agua es del 52%. En cualquier caso, el agricultor que utiliza el acolchado sabe que tiene que regar menos, pero también tiene que saber que la combinación acolchado y cubierta flotante, pues el riesgo se minimiza también de manera importante. Aquí vemos que sobre todo las mallas se están implantando cada vez más en la fruticultura. Esto en la zona de aquí de Valencia hay determinados sitios en donde están implantando el cultivo del kiwi, y están utilizando, como las condiciones climáticas no son las idóneas en esta zona, pues para paliar un poco esos problemas de exceso de iluminación en periodos de viento seco y cálido, pues también ayuda mucho la utilización de las mallas. Veis que está siendo un éxito el cultivo del kiwi, pero acompañado de esas estructuras. Aquí en algunos casos veis que han probado agricultores las mallas de color verde frente a las transparentes, que es un polietileno transparente, ni más ni menos. Y bueno, parece que en los primeros años, pues en el color verde el cultivo avanza un poco más mejor, pero así a modo de conclusión rápida, pues indicaros un poco lo que antes nombraba, ¿no? Que en la medida que más sombreamos, pues los problemas se agravan también. Y aquí veis un caso, esto es en California, algunas variedades de cítricos en donde para que no aparezcan problemas de polinización, pues lo que se hace es cubrir durante el periodo de floración para evitar la polinización cruzada. De esto ya hay zonas de por aquí que también se utilizan estas técnicas, ¿no? Uva de mesa, también experiencias con diferentes tipos de mallas, porque el cultivo mejora notablemente. Y aquí, en esta diapositiva, veis lo que antes os he enseñado, con máquinas que lo que hacen es colocar esa malla, luego la recogen, pero fijaros, en el Valle de San Joaquín, en fotografías aéreas, fijaros la cantidad, estas fotografías aéreas, lo que supone a nivel de instalación, para garantizar que las clementinas que se consumen están libres de semillas. En nuestro caso hay una experiencia también muy interesante que estamos desarrollando en invernadero con colocación de malla, que es la producción de higueras en sistema superintensivo, en el que la verdad es que estamos teniendo unos resultados muy interesantes. Los podéis consultar en plataforma Tierra, pero bueno, ya os avanzo que poniendo las primeras, un Jiffy pot con una planta enraizada en el mes de mayo, en septiembre del año que lo hemos plantado ya estamos recolectando higos con ese calendario que veis, desde septiembre hasta enero. Y el siguiente año empezamos en julio, si son brevas, incluso aquí en julio, pero si son brevas, incluso finales de mayo, y nos permite alargar el calendario hasta diciembre. El primer año ya conseguimos rendimientos muy interesantes, de unos 10.000 kilos por hectárea, y el segundo año, pues los rendimientos son espectaculares, nos vamos a 50, 70.000 kilos por hectárea. Y bueno, pues eso es lo que yo os quería contar en relación a las posibilidades que tiene estos sistemas, estos materiales y estos sistemas de semiforzado. ¿Vale? Yo ahora voy a dar paso a Rosa Puigmoré. Bueno, sabéis que lo que haremos será posteriormente atender las cuestiones vía chat, utilizando el chat. Podéis ir realizando las preguntas que consideréis oportunas y una vez hechas las exposiciones, lo que haremos será en ese tramo de mesa redonda
ir atendiendo las cuestiones. Voy a dar paso a Rosa. Rosa es la responsable de marketing en Novamont Iberia. Ella es licenciada en ciencias ambientales, con 10 años de experiencia en el sector de los bioplásticos compostables. Seguramente lo de 10 ya nos vamos a 15, pero a lo mejor tenemos su currículum de hace unos años. La empresa Novamont se dedica a facilitar y promover al mercado materiales compostables o biodegradables para avanzar en el modelo eficiente en la gestión de los recursos en el marco de la economía circular. Bueno, en vez de contarlo yo creo que lo ideal es que Rosa os cuente qué es lo que está haciendo Novamont en la línea de lo que os venimos contando esta tarde. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Os comparto también unas slides para un poco explicar. Muy bien, pues bueno, gracias, Carlos, por la presentación, por la invitación y bueno, gracias a todos los que estáis conectados o los que vais a ver en la presentación no en directa, sino después. Vale, yo os voy a hablar específicamente de todas las soluciones, ¿no? y casos que ha explicado Carlos. Yo voy a hablar específicamente de las soluciones biodegradables y compostables y en concreto a lo que nos toca hoy, de los acolchados biodegradables en suelo, ¿no? en suelo. Antes de nada, hago una pequeña pincelada de quién es Novamont, quiénes somos para situarnos y después de las soluciones. Solo, nada, dos líneas de que Novamont somos una empresa química que lo que fabricamos es la granza, digamos, los polímeros biodegradables y compostables que puede usar cualquier fabricante en este caso, ¿no? Cualquier fabricante de acolchado de polietileno puede usar nuestra granza y fabricar acolchado biodegradable en el suelo en este caso. Somos una empresa que tenemos toda nuestra producción en Europa, fabricamos en Italia desde los monómeros iniciales, en parte también de origen vegetal, aceites, azúcares y almidones, y fabricamos lo que es el pellet, ¿no? el gránulo, que es lo que vendemos, digamos, ¿no? Y bueno, es una empresa que nació, ahora ya tenemos más 30 años, casi 30 años de vida y nació justamente para dar soluciones integrando química, agricultura, para poder buscar soluciones que en ese momento había excedentes agrícolas de almidones, ¿no? y se usaron para poder hacer como base de la fabricación de polímeros biodegradables y compostables que aportaban una solución por su fin de vida. Y el objetivo de Novamont es integrar no solo fabricar un polímero que aporte una solución, un producto concebido como solución, sino también hacerlo de una manera, digamos, integrada con la cadena de valor agrícola, con la valorización de los residuos y también estamos trabajando buscando de nuestro origen de producción, buscando también a partir de residuos, buscar fuentes de materias primas. Estamos en muchos proyectos europeos en esta línea y también construyendo, digamos, reindustrializando zonas, en este caso donde tenemos toda nuestra producción en Italia, ha sido a partir de no crear nuevas fábricas, sino reactualizar fábricas ya obsoletas y revitalizarlas con biorefinerías de última generación para poder producir nuestros monómeros, para hacer al final la polimerización y producir nuestros polímeros, ¿no? Y estamos centrados, Novamont, ahora pertenecemos a un grande grupo, que es el grupo Eni Versalis, pero la parte de Novamont estamos centrados en lo que es el fin de vida biodegradable y compostable de nuestros polímeros y tenemos muchos conocimientos no solo de los polímeros, que es lo que al final es nuestro producto, sino de su biodegradación, su uso en campo, la agronomía y también toda la parte de procesos de fabricación y de propiedades de los productos. Y entrando en materia, antes de entrar en la solución en sí, creo importante siempre aclarar un poco los conceptos, porque siempre hay mucha confusión con los conceptos que al final engloban los bioplásticos. Cuando se habla de bioplásticos es una familia muy grande que pueden ser plásticos completamente convencionales en su fin de vida, es decir, un plástico que tiene que ser reciclado junto con los plásticos, pero de origen renovable, de origen
de hacer caña de azúcar, por ejemplo, se fabrican polietilenos, pero que al final el polietileno, a partir de origen renovable, no es biodegradable, sino que tiene que ser reciclado en el canal del plástico. Mientras que un bioplástico también puede ser un plástico biodegradable y compostable, es decir, que su fin de vida puede ser o en el suelo, como el caso de los acolchados, o junto con los residuos orgánicos, en una planta de compostaje. Y este puede ser tanto de origen renovable, pero también puede ser de origen fósil, como a partir de químicamente se pueden modificar las cadenas de los monómeros, todos los elementos, para que sean asimilables para los microorganismos y puedan ser biodegradables y compostables, ¿no? Así que estamos hablando de tres conceptos, porque después entraré en biodegradable de compostabilidad, pero por un lado estamos hablando del fin de vida, biodegradable y compostable, y por el otro el origen, que es renovable. Y no tiene, hablando de acolchados, ¿no? Un acolchado biodegradable en suelo puede ser de origen renovable o puede ser de origen fósil, y en ambos casos, si está certificado correctamente y fabricado correctamente, es un acolchado biodegradable en suelo, es decir, que se convertirá en un entorno de suelo, digamos, en unas condiciones de humedad, de temperatura que puede tener un suelo, se terminará biodegradando y convirtiendo en CO2, biomasa y agua. Y por otro lado, el fin de vida, tenemos dos conceptos también a veces confusos, que es biodegradabilidad y compostabilidad. Y creo importante aclarar que cuando hablamos de cualquier cosa que sea biodegradable, si hablamos solo de biodegradabilidad sin el contexto, es decir, en el caso de acolchado, es biodegradable en el suelo. En otras aplicaciones quizás es algo biodegradable en agua o biodegradable en compostaje, que sería otra situación. Biodegradable en sí no quiere decir nada, es decir, no quiere decir nada. Todo es biodegradable, ¿no? En millones de años. Todo al final se puede biodegradar, pero cuando ya hablamos de biodegradable en suelo o biodegradable compostable, estamos hablando de condiciones concretas que un producto se va a biodegradar completamente, convirtiendo en CO2, biomasa y agua, y respetan unos estándares que te dicen en esas condiciones qué tiene que tener, qué características tiene que tener. Y por un lado, pues lo importante es que se biodegrade, pero además que no aporte efectos tóxicos ni contaminantes, ni genere ningún tipo de alta acumulación de metales pesados, etc. Digamos que es un producto que en el contexto donde se va a biodegradar no va a aportar ningún efecto negativo, como por ejemplo, pues tampoco va a generar microplásticos persistentes en este contexto, ya sea en el compostaje o ya sea en el suelo, en caso de biodegradable. Y entrando en materia de nuestro producto, que es el Mater-B. Mater-B es nuestra familia de polímeros biodegradables y compostables que tienen distintas aplicaciones, pero lo básico es que nosotros, hablando de estos conceptos, fin de vida y origen y renovabilidad, origen de nuestro producto, nosotros ligamos las dos cosas. Toda nuestra familia de Mater-B es biodegradable y compostable. Según la aplicación, pues tiene o es compostable o biodegradable en suelo, que todavía es más exigente que ser solo compostable, porque en unas temperaturas menores y condiciones de humedad y actividad microbiana menor se van a biodegradar, o compostable, que ya es una planta de compostaje con más temperatura y humedad y actividad microbiana. Y en parte, en más o menos porcentaje, nuestra familia de Mater-B siempre contiene una parte de origen renovable. Tenemos toda la producción integrada de nuestra polimerización y también de algunos de los elementos biobasados. Pero lo que nos centramos y lo que nos aporta específicamente en agricultura la solución es el fin de vida, que sea biodegradable. Aquí para que veáis un poco las certificaciones. En el caso del acolchado en concreto, hablamos de la EN 17033, que es la estándar, el estándar europeo, la normativa europea, que tiene que cumplir un acolchado para que sea biodegradable en suelo, para tener la garantía de que es biodegradable en suelo. Aquí podéis ver un poco los distintos sellos. Solo para que veáis que el Mater-B, nuestra familia de Mater-B biodegradable y compostable, polímeros biodegradables y compostables, aportan un valor añadido donde la biodegradabilidad y compostabilidad
tiene un valor, ¿no? Ya sea en agricultura, que ahora entraremos, pero también en envases para alimentos, en la recogida de los residuos orgánicos o en bolsas para la compra que pueden reutilizarse también para la recogida de los residuos orgánicos. Pero hoy nos centramos en agricultura y en concreto en el acolchado. Eh, Como decíamos, ¿no? La Matervía sirve o enfocamos nuestras soluciones para en contextos donde aporta valor el fin de vida y este es bastante claro el tema de la problemática de los plásticos en la agricultura, en aquellas aplicaciones que se usa el plástico, cuando el plástico se usa en contacto directo con el suelo, como es el caso del acolchado. Hay varios estudios, distintas referencias a nivel europeo, a nivel también de España, en distintas zonas, donde un poco estos son los grandes números, ¿no? Que el 95% del mercado de film para acolchado en Europa, 76.000 toneladas, son de plástico convencional, que es el principal usado, y se estima que más del 30% de este plástico que se usa anualmente se acumula en el terreno, ya que el film de acolchado es muy fino, es complicado de sacarlo completamente al 100% del suelo y siempre quedan trozos que terminan acumulándose. Eso también, pues hay distintos estudios un poco de las toneladas de microplásticos en suelos europeos que hay actualmente, no solo para esta aplicación, para muchas otras y no solo en agricultura, en otras, pero digamos que este es un foco en el que se puede trabajar. Y después está el tema también de que los films de acolchado, cuando se retiran del suelo, normalmente contienen mucha tierra, que por un lado la estás sacando de los suelos agrícolas y fértiles, y normalmente es el suelo más externo, y por el otro lado lo transportas para ir a reciclar un material que contiene el peso, un peso de tierra muy elevado, que además es costoso limpiarlo, consumo de agua para que poder separar la tierra y al final poder realmente valorizar o reciclar este film de plástico. Y a nivel de números, ¿no? Económicos, mismos recicladores pues han declarado más de una vez que no es rentable económicamente por todo lo que supone, más allá del sinsentido de sacar suelo, de sacar tierra fértil de los suelos agrícolas y transportarla y tener que limpiarla y mover camiones con poco film y más tierra que film, ¿no? Y un poco aquí, pues esto, ¿no? Los beneficios de los acolchados aportan todas las aportaciones agronómicas que comentaba Carlos antes de las distintas soluciones. En el caso del acolchado, pues aporta exactamente las mismas ventajas del uso de un plástico convencional, en este caso, ¿no? Ya sea evitar el crecimiento de las hierbas que no nos interesan, reducir el consumo de agua, evitar la erosión del suelo, pero además no se debe de retirar, no se tiene que retirar del suelo y una vez se termina el cultivo se integra en el mismo trabajar el suelo para la siguiente plantación con los mismos restos del cultivo que puedan seguir, pues se trabaja en el suelo y se incorpora en el suelo donde se va a biodegradar completamente, evitando la acumulación de microplásticos persistentes en el suelo, ahorrando costes también de no tener que retirar este plástico, retirarlo, transportarlo, reciclarlo, etcétera. Y toda la parte de evitar sacar del suelo parte de él al retirar el film, ¿no? Y un poco aquí donde estamos, para también situarnos, el acolchado biodegradable en suelo no es una solución nueva, muy reciente, porque ya llevamos más de 20 años, hay agricultores que llevan más de 20 años utilizándolo en sus cultivos, sobre todo en esos casos en los que han puesto en balanza pues, todos los costes que se evitan de fin de vida de este plástico, ya sea desde la retirada al transporte a su envío en planta de reciclado o donde sea. Y en estos casos, pues hay varias realidades que ya lo usan desde hace años en distintos cultivos hortícolas y se puede instalar perfectamente con una máquina trasplantadora de acolchado, de acolchadora, digo, de plástico convencional, se puede instalar un plástico biodegradable en suelo. Tenemos Matervi, como os decía, es el pellet, es la materia
prima para fabricar films y junto con todos nuestros partners, que son los fabricantes de acolchado, que son los expertos al final de, de la fabricación del film final y el que después son los suministradores a los agricultores, tenemos distintas referencias y con estudios que lo demuestran y que lo valoran, que lo han valorado en positivo, digamos, para ciclos de hortícolas primavera-verano más cortos, con films más delgados, desde 15 micras hasta algunos de 10 micras para ciclos muy, muy cortos, hasta 20-30 micras cuando el ciclo es más largo y se necesita pues, un acolchado que dure más tiempo en el suelo. También es interesante que para un acolchado se ha usado muchos años y aún se usa acolchados de polietileno, de plástico convencional, de 15 micras, muy delgados, y lo que vemos es que en estos casos, como más delgado es un plástico convencional, más complicado es retirarlo del suelo y más probablemente pues, van a quedar más trozos de plástico en el suelo. Y podemos ver que gracias a los acolchados biodegradables en suelo se puede usar micrajes más delgados porque no hay el peligro que se acumule plástico ya que este se va a biodegradar, usando menos material, menos producto y con las mismas características, pues la misma performance, ¿no? El rendimiento que se necesita. Y después también tenemos, no solo se puede fabricar un acolchado negro, también se puede fabricar un acolchado blanco y negro y también se están desarrollando distintos colores para distintas aplicaciones que siguen pues, avanzando. Este es simplemente el certificado que os comentaba antes del estándar europeo que define las características de los films biodegradables en suelo. Este estándar es lo que se requiere a través de, por ejemplo, a través de la PAC, del Real Decreto que regula los fondos operativos para las OPFH aquí en España, se puede pedir financiación para el uso de acolchados biodegradables en suelo cuando estos están certificados de acuerdo al estándar europeo, que es lo que da la garantía en que realmente no aportan efectos tóxicos, se biodegradan y funcionan correctamente en el suelo. Y ya desde hace años que a través de los fondos operativos se puede financiar parte de este coste. Como no tenemos un manual de usuario que podemos compartir si fuera de vuestro interés, donde explicamos cómo se puede usar un acolchado biodegradable en suelo, que aunque se use igual que un plástico convencional, hay algunos puntos específicos de cómo almacenarlo, al ser biodegradable en suelo no se recomienda usarlo de una estación, de una temporada a otra, sino usarla durante la temporada en la que se adquiere. También el tema de cómo se instala, que se instala con la misma maquinaria, pero a veces se tiene que reducir la tensión porque es un film que más, digamos, delicado, pero que igualmente es simplemente regular algunos detalles, recomendaciones que mejoran, ayudan a que un agricultor que no lo ha usado nunca, pues sea más fácil adaptarse a este nuevo material. Y bueno, simplemente aquí el ciclo, ¿no? de que se usa en el campo y después se incorpora en el suelo y ya se puede volver a plantar en el siguiente cultivo que se necesite. Aquí algunos ejemplos, y eso, si vamos a compartir estas slides, aquí hay algunos enlaces de vídeos de agricultores que hace años que usan acolchados biodegradables en suelo, desde agricultores ecológicos también, como Calvalls o la Asociación de Agricultores Ecológicos de Mallorca, o cooperativas como la de Santiago Apóstol de Navarra. Aquí hubo otro ejemplo de un tipo de acolchado, que en este caso fueron unas pruebas que hicimos junto con Olé, Alcachofa Olé, en el que un acolchado blanco y negro se estuvo probando durante un año y ahora ya lo están usando ellos más habitualmente. Y en el que ellos mismos vieron una reducción considerable, el 25% de consumo de agua gracias al acolchado, al ser un cultivo que no acolchaban por no tener una solución biodegradable. Al ser un polietileno normal no lo acolchaban porque sabían que después iba a mantener y se iba a acumular este plástico en el suelo, mientras que con un acolchado biodegradable pues podían usarlo y reducir considerablemente el consumo de agua.
Y aquí simplemente, como lo que ya estaba contando antes, un poco más gráfico, ¿no? De la importancia de poner en valor los costes, digamos, separar o diferenciar lo que es el precio de un acolchado biodegradable en suelo versus un acolchado de plástico convencional, comparar precios o comparar coste final, digamos, ¿no? La importancia de que quizás cuando se ve un film versus otro, cuando vas a comprarlo, el precio de un acolchado biodegradable en suelo es mayor que un plástico convencional, pero cuando hacen, como os comentaba antes, los agricultores que hace años que lo usan es porque han puesto en la balanza exactamente a nivel económico todo el ahorro del final del cultivo, de sacar el acolchado del suelo, las horas de operación de tractores, de camiones y el transporte, que aquí esta es una información a la izquierda, veis estos camiones los que se ha ido estudiando la cantidad de camión según la cantidad de impropios, ¿no? La misma cantidad por 1.000 toneladas de film nuevos, tienes que mover desde 55 camiones a 140 según la tierra que contengan estos films, que es considerable y puede llegar a ser muy considerable. Como más delgado es el film, más tierra contiene porque el film pesa menos, ¿no? Digamos, la proporción es menor. Y nada, aquí simplemente ya para ir cerrando el tema acolchado, aquí pongo en evidencia un poco otras soluciones en las que el fin de vida para agricultura siempre, en las que el fin de vida aporta una solución, como es el embolsado de uvas o los cobertores de plátano, que aquí no hay ninguna imagen, pero también la rafia y los clips, que esto también es un desarrollo que ahora ha tomado fuerza aquí en España, aportando una solución interesante que no tiene que ver tanto directamente con el tema de la jornada de hoy, pero simplemente una pincelada de el uso de rafia y clips para horticultura en invernadero, en el que se ha visto, hemos podido ver que gracias al uso de clips y rafia en Matervid, en este caso compostables, no es biodegradable en suelo, sino que es compostable, que una vez se termina el cultivo de tomateras o pepinos o melón en invernadero, se puede cortar con la planta y ir a compostar junto con el clip y la rafia compostables y facilitas lo que es la gestión final de los residuos. Esto es una prueba piloto que hicimos con Bayer Crop Science en El Ejido, en Almería, una zona con una alta concentración de invernaderos y también con grandes plantas de compostaje que gestionan los residuos de estos invernaderos. Y, espera, vale, y aquí simplemente es un resumen, es para no entrar en los detalles, simplemente que ahí hicimos la prueba tanto con la parte de campo como la parte de fin de vida y actualmente es una realidad que se está ampliando el uso considerablemente del uso de rafia compostable y clips compostables en esta zona porque desde las mismas plantas de compostaje también han visto la solución considerable, importante y se está facilitando y impulsando, digamos, esta solución. Y aquí para terminar, simplemente como hemos estado hablando de acolchados, aclarar que el acolchado tiene que ser biodegradable en suelo, lo que decía al inicio de los conceptos, y respecto al estándar EN 17033, que es un estándar europeo, que es el que define las características que tiene que tener un acolchado biodegradable en suelo, mientras que otro estándar, que en este caso es el que se aplicaría a la rafia y a los clips compostables, del caso este último que os he explicado, tiene que cumplir con la EN 13432, que es la que define y determina que este producto realmente se va a compostar en una planta de compostaje y no va a aportar ningún tipo de problema de toxicidad, de elementos contaminantes o metales pesados. Creo que es importante estos conceptos porque a veces se confunde el tema bioplástico, el tema biodegradable sin contexto y gracias a estas certificaciones y a ir aclarando y dando voz de la importancia de estas, se va generalizando el uso adecuado de productos que realmente aportan una solución y no son como habían sido antiguamente otros productos que solo se rompían pero no se biodegradan. Y en este caso, cuando están certificados sí que hay la garantía de que funcionan en el campo, ¿no? Y nada, aquí muchas gracias por la atención y la disponibilidad vuestra de atención y de estar aquí. Y estoy a disposición por cualquier pregunta
o cualquier aclaración. Gracias. Muy bien, Rosa. Pues muchas gracias a ti. Luego entraremos en el turno de preguntas al finalizar la jornada. Recordar que podéis utilizar el chat. Me gustaría indicar, pues bueno, que en la jornada de hoy se han inscrito más de 90 personas, pero bueno, como suele ser habitual, luego asisten aproximadamente la mitad. Vamos a la siguiente ponencia con el título Mallas, polipropileno no tejido y otros materiales destinados a los sistemas de semiforzado. Para ello contamos con Estefanía Mas Espinosa, que es técnica en investigación y desarrollo de la empresa Criado y López, con la que, como he comentado antes, también desarrollamos algunas experiencias. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es técnica en investigación y desarrollo con 8 años de experiencia en la evaluación de materiales y productos para la industria auxiliar de la agricultura y es también autora de diferentes ponencias en congresos a nivel nacional. Pues nada, Estefanía, a ver si tenemos suerte y puedes compartir adecuadamente la Hola, presentación. buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por haber invitado a Criado y López a formar parte de este webinar y ahora vamos a ver si podemos compartir. Bueno, primero una breve introducción de Criado y López. Criado y López es una empresa que lleva en el poniente almeriense más de 30 años y somos fabricantes y distribuidores de agrotextiles, así como distribuidores de plásticos y de otros accesorios para la agricultura. Nosotros tratamos de dar servicio a los agricultores y cumplir con todas sus necesidades. Intentamos hacer todo lo que podemos, tanto en diferentes tipos de materiales, diferentes medidas y todo para la protección agrícola y para que el cultivo se desarrolle correctamente. En ese camino nosotros trabajamos con varios materiales diferentes en el semiforzado, ¿no? Nosotros podemos trabajar con materiales que su materia básica es el polipropileno, siendo mallas antihierba sería polipropileno tejido, como podemos ver en la imagen, el cubresuelo, la malla antihierba, o el polipropileno no tejido, que sería la manta térmica. Otro tipo de materiales con los que nosotros trabajamos es el polietileno de alta densidad. Con él es la materia prima básica de las mallas antigranizo, de las mallas cortavientos y de las distintas mallas antisectos con sus diferentes densidades. Entonces, en los distintos sistemas de semiforzado voy a empezar a hablar un poco de lo que sería la malla antihierba o del cubresuelo. Es una malla de polipropileno, como he comentado, es una malla tejida y es ideal tanto para semilleros, para invernaderos o para viveros. Las principales características es que evita el crecimiento de las malas hierbas en la línea de plantación porque no permite pasar la luz solar, pero sí permite la transpiración en cierta medida y la filtración del agua, por lo que vamos a evitar los encharcamientos y vamos a procurar oxígeno a las raíces de las plantas. Este tipo de material tiene una alta resistencia mecánica, lo que va a facilitar tanto su instalación como su posterior tiempo tanto en invernadero como en el campo, ¿no? Y también hay otra utilización que se emplea para cubrir embalses, ya que esta malla evita que haya una evaporación muy elevada del agua y también nos sirve como una malla que va a filtrar este agua, de manera que el agua que está dentro de los embalses va a estar totalmente limpia. Como he comentado, las aplicaciones son para la cobertura en el suelo, en las líneas de plantación, tanto en cultivos de exterior como interior, ya sean viveros o invernaderos, y la cobertura de embalses, como podemos ver en las imágenes, se puede aplicar tanto en arándanos como en frutales o incluso está bastante extendida su empleo en cultivo hidropónico. Los beneficios del empleo de esta malla va a ser que va a evitar el nacimiento de las malas hierbas en las líneas de cultivo, por lo que estamos reduciendo el empleo de fitosanitarios. A su vez va a permitir el drenaje del agua y va a mantener la humedad durante más tiempo en el suelo, lo que va a permitir que haya un mayor consumo del agua al tener que realizar un menor número de riegos y además vamos a tener un menor coste en los fertilizantes. Las características principales de estas mallas es que
el gramaje, la malla puede estar construida o fabricada en 105 gramos o 130 gramos. Esta diferencia de peso no presenta una elevada diferencia en cuanto a la permeabilidad del agua, pero sí que va a tener una mayor resistencia al cubresuelo en 130 gramos. Los diferentes colores en los que se puede fabricar sería el negro, el blanco o el verde, y la durabilidad de estas mallas es de 3 años. Como he comentado, estos diferentes colores van a tener una aplicación. El negro va a tener una opacidad total, de manera que va a evitar el paso de la luz y va a hacer que no crezca ningún tipo de mala hierba en nuestro cultivo. A su vez va a tener una buena permeabilidad y una buena transmisión de gases. Y el verde también presenta una muy baja transmisión de luz, y además, al tener un efecto de pasto de hierba, va a evitar que haya un impacto visual. Y el blanco, los beneficios que presenta el cubresuelo blanco es que tiene una elevada reflexión de la luz. Entonces, va a producirse un incremento del vigor de la planta y una mayor luminosidad. También hay estudios, o se está trabajando en poder demostrar que esta reflexión de la luz vaya a ayudar a la maduración de los frutos en las zonas más bajas de las plantas. Los cultivos para los que está indicado, en los que se puede usar este tipo de mallas, sería en los arándanos, en frambuesas, en fresas, en frutales de hueso cítrico, ya sea como aguacate o tomates o pimientos. Otro de los materiales que hemos comentado al principio, que está fabricado con polipropileno, pero que no es tejido, que es un agrotextil no tejido, y como ha comentado ya también Carlos anteriormente, que se emplea bastante en los sistemas de semiforzado, es la manta térmica. Esta manta térmica, como he comentado, es un polipropileno no tejido, es un material resistente a la radiación solar, que además bloquea los rayos ultravioleta, por lo que va a permitir que haya una buena transmisión de la luz, le va a llegar la luz fotosintéticamente activa a la planta, va a haber un correcto desarrollo, y además tiene un beneficio, que es evitar las heladas. Va a hacer que haya una menor oscilación térmica durante el día. Y también un beneficio adicional sería que, al ser un entramado de fibras, como hemos comentado, va a permitir que haya una cierta porosidad, por lo que el cultivo tendría una correcta ventilación, pero además va a ser efectiva frente a pequeños insectos como la mosca blanca o los trips, que son portadores de virus y van a hacer que haya una baja producción en los cultivos. Las diferentes aplicaciones de este tipo de material puede ser usada tanto en campo abierto como en invernadero, como podemos ver en las imágenes, que está instalada como cubierta flotante sobre lechuga. Se puede instalar sobre el cultivo como cubierta flotante o apoyada en arcos, como doble techo en invernaderos, para el tema de la oscilación térmica, para que durante los meses de menor temperatura, comprendidos entre diciembre y febrero, la diferencia de temperatura entre el día y la noche se vea reducida y no haya un estrés elevado en las plantas durante el ciclo. Y también se puede fabricar como tubo para protección de frutales recién trasplantados, o como funda para los plátanos. Los beneficios, como hemos comentado anteriormente, es que presenta una elevada protección contra los rayos ultravioletas, pero a su vez permite la transmisión de luz solar, la transmisión de la luz fotosintéticamente activa. También presenta una elevada protección frente a las heladas, incrementando la temperatura del cultivo. Como podemos ver en las imágenes, y ya ha comentado Carlos anteriormente, la manta térmica instalada en microtúneles en las primeras etapas de cultivo de melón, también es ampliamente utilizada en pepino, calabacín, también como barrera anti-insectos, y de esta manera permite reducir el uso de pesticidas o herbicidas, y a su vez aumenta la precocidad del cultivo, mejorando el rendimiento. Las principales características
es que se puede utilizar tanto a la intemperie como en invernadero, y ya sea como cubierta flotante, como doble techo o como microtúnel. Los diferentes gramajes más empleados, también lo ha comentado Carlos antes, es el de 17 gramos, ya que presenta un gramaje muy bajo que hace que haya una elevada transmisión de luz. A su vez, también los gramajes más utilizados son de 21 o 30 gramos, todo ello dependiendo en qué lugares va a estar instalada la manta térmica, ya que una manta térmica con un gramaje superior a 30 gramos, ya sea un gramaje de 40, 50, incluso 60 gramos, va a estar más indicada para aquellos países en que las temperaturas mínimas son extremadamente bajas, como nos puede ocurrir en Centro Europa o Canadá. Y otras aplicaciones, como he comentado, sería en las fundas para plátano. Como podemos ver en las imágenes, estas fundas para plátano se colocarían cuando surge la inflorescencia y estaría durante el tiempo que se va desarrollando el fruto. De esta manera hace que haya un correcto crecimiento del fruto y además le sirve sobre todo como protección frente a las plagas, ya que hay una elevada incidencia en este tipo de cultivos de trips. Y con estos materiales hace que no sea tan notoria esta incidencia de las plagas y no se vean marcados los frutos y tengan una mayor calidad. Estas fundas para plátanos pueden ser fabricadas tanto en blanco como han sido desarrolladas también en azul. En azul también tienen una elevada protección contra los rayos ultravioleta, pero sí que tienen un porcentaje de sombra mayor que la manta térmica en color blanco. Los siguientes cultivos para los que estaría indicado este tipo de material sería para las frutas pequeñas, como arándanos, bayas, frambuesas, ya sea también en cultivos a cielo abierto, como he comentado antes, en lechuga, o en calabacín, melón o sandía, en las primeras etapas del ciclo de cultivo, que son más propensas a que les afecte los cambios de la diferencia de temperatura y a que la incidencia de plagas haga un mayor daño al cultivo. También, como he comentado, las fundas para plátano o en aguacate. Un material que también se ha desarrollado y que nosotros en las fincas experimentales de Criado y López hemos testado es una manta térmica de 30 gramos que es negra. Esta manta térmica se aplicaría y tendría la misma función que una malla antihierba o cubresuelo, ya que mantendría la humedad del suelo y permitiría el paso del agua, de tal manera que al estar en contacto los frutos con la manta térmica y no directamente con el suelo, evitaría que estos frutos se pudrieran al estar en contacto con el agua encharcada. De esta manera habría una mejor calidad de los frutos y una mejora de la producción, porque habría un mejor drenaje y aireación en el suelo. Y además evita que aparezcan malas hierbas, como en el caso de los cubresuelos. El otro tipo de materiales que hemos comentado al principio serían las mallas de polietileno. Las mallas en los sistemas de semiforzado pueden tener varias aplicaciones, sobre todo que están diseñadas para proteger las plantaciones su principal objetivo va a ser protegerlas frente al daño por insectos, a la incidencia de plagas, ya que pueden ser portadores de virus y enfermedades. De esta manera, la utilización de estas mallas de polietileno va a permitir reducir el uso de pesticidas y que al haber una menor incidencia de plagas. También, ya sea una malla 10×8, una malla cortavientos, se suelen emplear para proteger a los cultivos frente al ataque de diferentes roedores, conejos o pájaros en los primeros estadios del cultivo. Estas mallas de polietileno se pueden fabricar en diferentes densidades. Estas densidades van a ir acompañadas de un diferente gramaje y por ello va a estar limitado su utilización en determinados sistemas de semiforzado. El empleo de las mallas de polietileno como cubierta flotante en cultivo al aire libre se puede emplear con lechuga o espinacas
Y esta malla sobre todo sería la malla 10×8, que es altamente efectiva frente a tuta absoluta y Drosophila Suzuki. Esta malla presenta una densidad de hilos tal que evita la entrada de estos insectos. También desde Crea López se desarrollan otro tipo de mallas efectivas frente a trips y ácidos. Cada malla presenta una elevada densidad y va a haber una gran variedad de dimensión de los poros. Según vamos aumentando la densidad de hilos, en nuestra malla vamos a evitar que puedan pasar las plagas dentro de nuestro invernadero, de plagas con menor tamaño. Es decir, que si vamos instalando una malla 10×16, una malla 10×20, hasta una malla 13×31, vamos a tener una menor incidencia de plagas e intentando evitar sobre todo la entrada de las moscas blancas y los trips, que son los mayores portadores de virus. Comentar que las mallas antitrips, al presentar una mayor densidad de hilos, el tamaño de los poros son más pequeños. Sí es cierto que son más efectivas frente a plagas, pero su utilización va a ser sobre todo como cobertura en invernaderos tipo casa sombra. Se van a instalar en las ventanas cenitales o laterales de los invernaderos y va a servir como protección en los semilleros para evitar la entrada de trips, ácidos y otros insectos, que se instalará como dobles puertas. Su utilización en sistemas de semiforzados es más rara, su utilización es más rara porque al tener una mayor densidad va a ir acompañado de un mayor peso de las mallas, de tal manera que su utilización como cubierta flotante va a hacer que el peso pueda dañar las plantas. Y además, como ha comentado Carlos, la utilización de la malla frente a una manta térmica en un microtúnel o una cubierta flotante va a estar más delimitada por su coste. Son mallas que al ser más duraderas, tener una durabilidad de entre 4 y 5 años como mínimo, van a ser más costosas y suelen emplearse sobre todo en sistemas de forzado como son en los invernaderos. Y también comentar que otro tipo de mallas de polietileno que se pueden emplear en sistemas de semiforzado serían las mallas que sirven de protección frente al granizo o para mejorar las condiciones del clima. Esta malla tiene una densidad de hilos muy baja, es una malla que tiene un tamaño de poro elevado, ya que su principal función va a ser la de proteger al cultivo frente al granizo. Va a evitar que este granizo pueda caer directamente sobre los frutales principalmente y así caiga al suelo sin fuerza. Y asegura que la estructura en la que está instalada esta malla no ceda por el peso y además no daña al cultivo. Como aparece ahí, esta malla va a estar diseñada sobre todo para proteger los árboles frutales, viñedos o diversas plantaciones del granizo. Es una malla que permite paso de la luz, del aire y del agua y va a también poder utilizarse de manera simultánea junto a otros sistemas de semiforzado como pueden ser los acolchados o con las mallas de cubresuelo. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro los tipos de materiales, los tipos de mallas que se pueden emplear en estos sistemas. Pues muchas gracias, Estefanía. Yo creo que con la exposición que he hecho yo, más el complementado con los materiales que existen a disposición en dos empresas punteras en relación a esos temas, pues creo que ayudan a clarificar al oyente las posibilidades que existen en cuanto a sistemas de semiforzado, ¿no? Que lo hemos definido así. En el chat ya empiezan a caer las primeras preguntas. Jorge realmente es el que más animado está, Jorge Alache, nos dice si es biocompostable, pueden ser también para biochar. Entiendo que se refiere al plástico de acolchado porque lo ha expuesto después de Rosa. No sé si Rosa conoce el biochar. Yo entiendo que no tiene mucho que ver, ¿eh? El biochar al final es una pirólisis. El plástico como elemento para pirolizar, pues no parece que sea lo más adecuado, a no ser que se quiera utilizar la energía, pero como subproducto de la pirólisis no tendríamos, entiendo, un biochar de calidad.
Nosotros hemos hecho 3 sesiones de biochar este año, he estado moderándolas yo. Al final, lo que sí que es interesante es obtenido un biochar a partir de materia vegetal. Lo que sí que es muy interesante es recurrir a una mezcla en una pila de compostaje de ese biochar, para conseguir que el compostaje, digamos, sea de mejor calidad. Pero no, yo entiendo que no corresponde al uso de plásticos el tener que pirolizar, o si se pirolizase, que luego lo podamos emplear como biochar. No sé si Rosa quiere añadir algo. Sí, yo no conozco, desconozco, digamos, en detalle el tema del biochar, pero no, de entrada, por lo poco que conozco, diría que no es aplicable, digamos. Ujú. Jorge también pregunta las fundas que Estefanía ha explicado para el cultivo del plátano. ¿Podría usarse para racimos de dátiles? O se podría romper yo creo que en el uso, o incluso habla de los pájaros. En principio, las fundas para plátanos, eso es una manta térmica de 17 gramos que está fabricada en forma de tubo. Es un material que es resistente, pero también es muy fino. Entonces, dependiendo si este cultivo está al aire libre, al igual que pasa con la manta térmica cuando está instalada en el cultivo al aire libre, es más propenso a que se degrade un poco precozmente que si está bajo cubierta o en otro tipo o invernadero o de otro tipo de cubierta, o con protección de algún tipo de malla. Entonces, en verdad, nosotros el trabajo que hemos realizado, los ensayos que se han hecho han sido con plátano, eso sí sé que te puedo decir que funciona, pero con dátiles lo que podría hacer es mirarlo y si en algún momento quisiera algo, pues no le quiero decir que no funciona, ya que podría funcionar, pero si está a la intemperie, está más expuesto a condiciones ambientales más adversas, puede ser que tenga una mayor degradación prematura y la utilización a lo mejor no sea durante todo el tiempo que se necesita. Eh, no vemos al público demasiado animado en el tema de las preguntas. A mí me gustaría preguntarle a Rosa si estáis viendo en los últimos años un cierto incremento de uso de plásticos de acolchado biodegradables. ¿Está el mercado estancado? No sé cómo lo veis, qué es lo que estáis apreciando vosotros, que sois líderes en este tipo de productos. Sí, digamos que el tema de los acolchados va aumentando, cada año más o menos va aumentando poco a poco. Sí que es verdad que va aumentando a medida que se va, digamos, regulando el fin de vida correcto del acolchado de plástico convencional, porque cuando hay malas praxis, pues claro, si no se gestiona correctamente el fin de vida, o se deja en el campo o se quema, ¿no? O cosas de malas praxis, después no hay no se puede valorar la ventaja, digamos, del producto cuando se hacen buenas praxis, ¿no? Y, y sí que vemos que va creciendo, pero bueno, no es un crecimiento acelerado, pero va siempre creciendo. Sí que es verdad que vemos que va habiendo también más interés en otras aplicaciones como la rafia, los clips para horticultura u otras aplicaciones de estas que aporta valor, que sea biodegradable y compostable. Estamos trabajando también temas de feromonas, de dispensadores de feromonas, clips de injerto, todo el tema de productos, materiales que son muy susceptibles de quedarse en el suelo o de mezclarse con los restos vegetales. Y sí, sí que es un mercado que creo que va entrando poco a poco y es interesante. Son aplicaciones que creo que son muy, bueno, aportan una solución que es demostrable, que ya es funcional, no es una cosa experimental, sino que funciona y poco a poco se va ampliando su uso, tanto aquí en España como en el resto de Europa, hasta fuera de aquí, digamos. Ujú. Amalia Vegas me pregunta sobre el acolchado biodegradable, para Rosa, para la realización del enterrado de cubiertas y abonado en verde. ¿Siempre se retiran estos plásticos biodegradables, o se podría ahorrar ese trabajo con algún
tipo exacto de plástico biodegradable? Enterrado de cubiertas, ¿a qué se refiere? A ver, enterrado de cubiertas, no sé si son cubiertas vegetales en los cultivos, y Vale, abonado en verde, sí. pero claro, eh, la cubierta vegetal ya hace como la función de acolchado, ¿no? ¿O no? Puede ahorrar ese trabajo. Yo entiendo que si se utilizan en cubiertas vegetales, esto es más propio de los cultivos frutales, ¿eh? En cultivos frutales, el tipo de mallas antihierbas que se utilizan son las que has puesto, Estefanía, en mallas Ujú. de polipropileno, que incluso lo que queremos de ellas es que no se biodegraden en frutales, que duren mucho tiempo, Mucho ¿eh? tiempo en el suelo, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor Amalia está pensando con la utilización de, digamos, acolchados en hortícolas en donde a lo mejor se deja alguna cubierta vegetal, que también es una práctica no muy habitual, pero que en algunos casos se impone. Entonces Ujú. sería aquello de, pues, lo que yo entiendo que sí que permite, de manera clara, que eso Rosa lo puede certificar, es que el plástico biodegradable, evidentemente, luego se puede incorporar al suelo, ¿eh? Ujú. En nuestra Exacto. experiencia, luego, en estudios que hemos hecho con Novamont, lo Ujú. que vemos es que una vez roto, botado, incorporado al suelo, pues a lo mejor tienes que convivir con pequeños trozos de plástico durante un mes o mes y medio más, pero al final termina desapareciendo el plástico, ¿eh? Termina degradándose al 100%. Sí, exacto. Y digamos, que Sí, algún Amalia tipo... nos confirma que es en hortícolas, ¿eh? Ya vale. digo, hay gente que en cultivos hortícolas también utiliza el concepto de cubiertas vegetales, ¿eh? En el Entonces, tipo según lo que decía del tipo de plástico biodegradable, sería siempre que sea certificado biodegradable en suelo. Digamos, lo importante es ujú. que sea certificado, que sea un film certificado. Eso es lo que da la garantía de su fin de vida. Nos dice, ¿no se produce efecto rafia en la máquina de enterrado con estos plásticos biodegradables? Eh, eh, yo Ah, yo de voy que a, voy a se decir enrede, algo, ¿no? sí, En sí, que el, se enrede. Yo Esto como... entiendo, sí, déjame que te avance, Rosa, Sí, va. porque experiencia nuestra es que cuando, vamos, un buen diseño de un plástico biodegradable es que empiece, digamos, un efecto de biodegradación importante, digamos, sincronizado con la duración del cultivo. De manera que cuando ha finalizado el cultivo, un cultivo de 90 días, de 100 días, de 120 días, cuando ya ha finalizado el cultivo, el plástico prácticamente ya está biodegradado. De manera que cuando se pasa al rotovator, generalmente allí ya no hay problema de posible enganchón, sino que aquello, si se ha hecho bien, si se ha elegido el plástico adecuado, pues Ujú. cuando viene el momento de rotovatar, el plástico ya ha perdido muchas propiedades físicas y no va a engancharse en el rotovator. Correcto. Sí, sí, es exactamente así. Y digamos que es la idea. Justo están diseñados para esto, ¿no? Para que vayan perdiendo las propiedades mecánicas y al final. De hecho, es interesante cuando se usa un acolchado biodegradable en suelo, la parte enterrada de los laterales, a mitad de cultivo, si lo desentierras, ya ves que se empieza a biodegradar. La parte externa no, pero la interna sí. Y al final del cultivo ves que si empiezas se rompe muy fácil y que es justo lo que interesa, ¿no? Para poderlo integrar en el suelo y enseguida después ya se rompe pedazos pequeños para ser asimilado por los microorganismos. A mí me gustaría preguntarle, Estefanía, ¿has visto un caso que exponía yo en el que incluso se utilizan varillas para que la malla no incida sobre el cultivo, el peso no caiga sobre el cultivo? Acuérdate que hablaba de cultivo de espinacas o cultivos de brotes, en baby leaf, que se conoce. eh, en el que hablaba también del uso del riego por aspersión que cala a partir de la malla. No sé si tenéis un mercado abierto en esa línea posiblemente a lo mejor, me imagino que Criado y López evidentemente estará en toda España, ¿eh? Lo que yo os exponía es en la zona de Navarra. No sé si existe un mercado claro en relación a lo que yo he expuesto. Yo, la verdad que nosotros normalmente
las mallas anti-trips, como comentaba anteriormente, suelen emplearse sobre todo pues, para los invernaderos tipo casa sombra en el techo o incluso en los laterales de los invernaderos. Si te soy sincera, no sé si el mercado que nosotros tenemos en Navarra se emplea para este tipo de cultivos y si el riego se produce se produce por aspersión o no. Yo desde mi punto de vista considero que si son mallas que tienen el poro muy fino, muy pequeño, por así decirlo, que tienen una elevada densidad de malla, la proporción de agua que va a poder pasar a través de ella va a ser baja. Yo creo que va a tender a desplazarse más hacia los laterales, ¿no? Entonces, a lo mejor es agua que no es completamente aprovechable. Supongo que el tamaño de poro será más grande que una malla antitrip. Sí, seguramente sea una malla antipulgón la que utilizaban Se en lo iba ese a caso. comentar, porque si no, esas mallas con el tamaño de poro tan fino, parece casi como una lámina de plástico. Yo creo que va a resbalar más el agua que filtrar a través. Siempre hay como son porosas, siempre va a filtrar algo, pero lo suficiente para que asimilen ese agua, creo que no, creo que se evaporará antes que filtrarse. Entonces, no, si te soy sincera, no sé en qué punto estamos con ese tipo de cultivo. Muy bien. Pues bueno, hemos tenido ese momento también de mesa redonda, de atender las preguntas que el público nos ha ido haciendo. Yo, por mi parte, pues quiero agradecer tanto a Estefanía como a Rosa vuestra participación. Creo que la jornada ha sido muy interesante. Al final, en cuanto a asistencia, pues se ha cumplido lo que yo pronosticaba a raíz de del número de inscritos que teníamos. Yo creo que todo el mundo también sabe que esto en un par de semanas la sesión de hoy queda grabada y nos consta que luego es seguida o por gente que a lo mejor hoy no ha podido estar atendiéndola. Aquí en España en concreto había gente de Sudamérica también. Hemos padecido lluvias continuadas y aprovechando la mejora del tiempo, pues la gente ahora está yendo al campo, atendiendo las labores y posiblemente pues muchos de ellos guarden o se esperen al momento de que lancemos la grabación de la sesión para poderla atender. Reiterar mi agradecimiento a las dos y espero que, bueno, agradecer también al público, a los asistentes a la webinar, el hecho de haber estado ahí atendiendo a la misma. Espero que haya sido satisfactoria para los asistentes. En mi caso, pues yo hoy también he aprendido bastante, tanto de Rosa como de Estefanía. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muchas gracias. Gracias. También nosotras hemos aprendido, creo. Sí, Muy bien. gracias. Y nada, y a Ima que la tenemos ahí atenta, pues también agradecerle el esfuerzo hecho para que esto haya sido un éxito. Yo creo que al final la sesión así lo ha sido. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.